Soy la licenciada Joana Palomino Mendoza. Soy tecnólogo médico en terapia física y rehabilitación y trabajo en el Hospital Regional de Loreto, en el área de medicina física y rehabilitación. Durante la primera ola no teníamos pacientes ambulatorios en este servicio por la pandemia y así que nosotros lo que hacíamos era acudir a las áreas de UCI para atender a los pacientes que estaban hospitalizados, intubados y para hacerles la terapia respiratoria. Y aparte que también realizábamos el control postural del paciente por el tiempo que estaba hospitalizado, teníamos que cambiarle de postura y ayudarle a su ventilación. La experiencia durante la pandemia fue muy crítica porque en un comienzo nosotros no sabíamos qué hacer, porque como seres humanos también teníamos mucho temor a que nos infectemos. No había, digamos, un tratamiento todavía adecuado para las personas que se infectaban con COVID. Tenía temor por mi familia, por mis hijos. El principal problema en el hospital fue que no contábamos con suficientes CPP para poder nosotros protegernos y así poder seguir ayudando a los pacientes. En un comienzo, como departamento, junto con la doctora Rosa Mera, acudimos nosotras dos solamente a abordar a los pacientes primero que estaban en las áreas de emergencia. Bueno, el hospital todo era emergencia porque hasta en los pasillos habían pacientes. Y iniciamos nosotros con terapias o dándoles algún tipo de consejería a los pacientes, qué tenían que hacer, porque eran pacientes que todavía no, digamos, estaban en un proceso crítico. Eran personas desesperadas que el principal problema es que no tenía una suficiente ventilación y si se les complicaba ese proceso llegaban hasta UCI y de ahí era muy difícil que salgan. Así que lo que hacíamos era aconsejábamos al paciente cómo tenía que realizar la respiración y así evitar ir a UCI. Durante la pandemia, nosotros como profesionales veníamos 7 de la mañana. Supuestamente nuestro horario era hasta la 1 de la tarde, pero nos quedábamos de 7 a 7, hacíamos horas complementarias solamente en las áreas de hospitalización y los pacientes que se encontraban en nuestros pasillos hospitalizados. También íbamos a los centros de Canatari y a los diferentes centros donde se encontraban los pacientes con COVID. Hicimos con la doctora Rosa Mera varios tríficos donde había una consejería de qué ejercicios deberían hacer, respiratorios más que todo, porque esta era la base fundamental, que el paciente sepa cómo tenía que respirar, cómo tenía que mantener el aire en sus pulmones para así ampliar la capacidad respiratoria y no disminuirla. Para ir a nuestras casas teníamos mucho temor porque ahí nos esperaban nuestras familias. Bueno, personalmente me compré un fumigador artificial y mi familia ya, yo lo llamaba sabiendo que iba a llegar, me lo ponían en la puerta de mi casa, yo me fumigaba con mi uniforme, mis zapatillas, todo. En la puerta de mi casa me sacaba mi uniforme, lo ponía en una bolsa y de frente me metía a la ducha. Y esa ropa se iba embolsada a mi lavadora. Y era muy difícil porque no sabía yo si tenía o no COVID. Era una enfermedad a veces asintomática donde tú no tenías ningún síntoma. Así que, gracias a Dios, en la primera ola no me dio el COVID. Estuve así acá en el hospital regional. En la segunda ola me dio, pero muy leve. Solamente me dolía la cabeza y tenía un poco de malestar, pero fue muy leve, gracias a Dios. Y sí, después con las vacunas como que hubo un poco más de protección ya para los profesionales. No, no trabajaba en otro lugar, estaba acá las 24 horas del día casi. Hacíamos horas complementarias con la doctora Rosa Mera. Aparte que en ese tiempo también la doctora Rosa subió a la jefatura de la dirección, de la subdirección del Hospital Regional y estuve casi sola en el servicio en el Departamento de Medicina Física y Rehabilitación. Era más tedioso porque, claro, poco a poco el personal se iba reincorporando con el temor de ser infectado y porque no había suficientes CPPs, pues corrían el riesgo y sí cayeron, hubo mucha
disminución de personal, no podíamos abordar a los pacientes adecuadamente, nos saturamos mucho del trabajo y es ahí que también teníamos nosotros que realizar más horas en el trabajo con tal de intervenir y abordar a todos los pacientes que se encontraban hospitalizados, ya que después que el paciente sale del proceso de intubación, pues por el tiempo que han estado hospitalizados, son pacientes que han perdido la fuerza muscular en miembros superiores, miembros inferiores, son pacientes que no podían sentarse, no podían ponerse de pie y teníamos que nosotros realizar todas esas movilizaciones pasivas hasta que el paciente vaya reeditando sus movimientos. Y el trabajo era mucho más forzado porque prácticamente nosotros realizábamos todos los movimientos al paciente. Lo teníamos que sentar y es, digamos, un trabajo muy forzado, ¿no? De mucha fuerza. De la pandemia aprendí que hay que estar preparados ante cualquier eventualidad que se nos presente. Como Estado hay que tener mucho más protección para el personal de salud que siempre está en primera línea ante cualquier enfermedad o pandemia que pueda aparecer. Que existan vacunas, que este proceso de vacunas sea más seguido, más controlado, que haya más CPPs, que siempre no falten en el hospital mascarillas, guantes, mandilones. Y la capacitación también, que es muy importante, y que como institución deben de solicitar al personal asistencial que siempre esté capacitado ante la vanguardia del mundo, ¿no?